Era 1898. Después de 3 años de que el cine hiciera su debut con su primera proyección pública en París, la gente se encontraba expectante por saber qué otras producciones llegarían. Fue entonces que dos hombres tuvieron la idea de hacer algo que muchos otros no pondrían en práctica, debido a que no todos tenían el presupuesto ni el tiempo para realizar un trabajo tan laborioso. Sus nombres, James Stuart Blackstone y Albert Edward Smith, se pusieron manos a la obra y realizaron un cortometraje, el cual estaba compuesto por diversos juguetes, arcilla y varios objetos inanimados para poder realizar The Humpty Dumpty Circus, el cual se considera el primer cortometraje hecho a base de la técnica del stop motion, o al menos eso dice Doe. Si bien podríamos adentrarnos un poco más para explorar acerca de la historia de esta fantástica técnica de animación, me temo que en esta ocasión dejaremos eso para otro momento, porque lo que les traigo el día de hoy no es la historia. Hoy vamos a adentrarnos en cómo realizar una animación de este tipo, ya que si bien no seremos profesionales, esto no nos impide conocer las cosas básicas y cómo podemos ponerlo en acción. Hola y muy buenas a todos por igual, espero que se encuentren muy bien. Ya tiene tiempo que no estoy por aquí, así que qué mejor que regresar con un video que a lo mejor puede serles de ayuda. Como les comenté anteriormente, el día de hoy veremos cómo hacer una animación en stop motion. Tengan en cuenta que esto es con base en mi experiencia y conocimientos. No soy un animador profesional, solo les hablo desde un punto de vista de alguien que se considera fan de esta técnica y que ha tenido un tipo de acercamiento. Ahora, sin más relleno, ¿por qué no empezamos de una vez? Antes de iniciar debemos tener en cuenta y comprender qué es lo que vamos a hacer. La animación en stop motion es una forma de animación, la cual consiste en ir fotografiando y manipulando objetos de forma física cuadro por cuadro, todo para que éstas tengan un orden en el cual, al reproducirse en conjunto, da el efecto de que el objeto se mueve por sí mismo. Aunque muchas personas puedan llegar a decir que el resultado se ve muy sencillo o es muy fácil de conseguir, la verdad es que es todo lo contrario, ya que se debe tener orden, atención y paciencia para los detalles, para obtener un mejor resultado ante este laborioso trabajo. Las libertades en este tipo de animación es que se puede realizar con diversos objetos. Esto hace que inclusive tú puedes realizarlo desde casa. Hay diferentes maneras de realizar este tipo de animación, entre las cuales tenemos: la animación de objetos consiste en poder tomar cualquier objeto que tengas en la mano, el cual yo te recomiendo que no sea tan pesado y fácil de manejar para que puedas trazar un movimiento de un punto A a un punto B, y así poder tomarles fotos para que puedas animarlo con mayor comodidad, como por ejemplo, podríamos animar un simple vaso. Creo que el nombre de esta técnica habla por sí misma. Aquí podemos tomarnos la libertad de crear cosas con plastilina o arcilla y moldearlas y moverlas a nuestro gusto. De hecho, es una muy buena opción para comenzar a practicar. Inclusive, grandes películas están hechas con este tipo de técnica. Como ejemplo tenemos El extraño mundo de Jack, Coraline, El cadáver de la novia, Pollitos en fuga, Wallace y Gromit, La batalla de los vegetales y la más reciente Pinocchio de Guillermo del Toro. La pixelación es una técnica donde se incorporan personas reales, las cuales deben tener un minucioso detalle para que se mantengan estáticos. Esto para poder recrear poses y poderles tomar foto. En esta técnica es un poco más pesada debido a que los actores se cansan a determinado tiempo, como cualquier persona, pero no es imposible de hacer. Y la favorita del público, la animación por juguetes. Este tipo de animación es de las más comunes que podrás encontrar en el ámbito de las redes sociales. Debido a que es práctica, no necesitas crear personajes, debido a que puedes usar tus propios juguetes o figuras de acción, como lo pueden ser personajes de alguna película, serie, anime, automóviles y videojuegos. Solo necesitarías creatividad y otras cosas que veremos un poco más adelante. Existen muchos otros tipos de materiales con los que podemos hacer una animación, pero por hoy nos concentraremos en la animación por juguetes, así que vamos a ver por dónde vamos a iniciar. Para poder iniciar una animación es importante saber qué nos quieres compartir. Para que esto sea más fácil, puedes crear una historia, como un personaje, dale un propósito a este personaje, dale un reto o una complicación y finaliza con una solución de este reto o problema. Pero no te agobies,
Inclusive con estos puntos, puedes hacer una historia simple pero entretenida. Para ello, yo en lo personal te recomiendo que, si vas iniciando como yo, utilices pocos personajes. Sé que puede parecer atractivo una historia con múltiples personajes que acompañan al protagonista, pero hay ocasiones en las cuales estos no tienen relevancia o un papel muy importante. Así que, si puedes darle más prioridad y peso a los protagonistas de tu historia, sería lo mejor. Para apoyarte en planear tu historia y ver cómo vas a mover a los personajes, yo te puedo recomendar ampliamente realizar un guión. Esto para que puedas plasmar tus ideas y darles estructura de forma escrita. Esto puede ser un poco aburrido, pero te aseguro que podría ayudarte demasiado para poder guiarte. Otra cosa que puede ayudarte es hacer un storyboard. Para quien no sepa qué es esto, un storyboard es una guía de secuencia donde puedes dibujar los movimientos que realizarán los personajes que selecciones. Esto tomando momentos clave para medir los movimientos que se harán. Puedes apoyarte grabando o simplemente observándote para ver como ejemplo cómo puedes mover tus figuras. O en el caso de un automóvil, puedes observar videos y ver cómo es el movimiento natural de uno. No es necesario que sepas dibujar. La ventaja de esto es que puedes hacer dibujos muy simples como guía. Si vas a iniciar en este mundo del stop motion, debes saber que no necesitas de muchas cosas para poder empezar. Recuerda que podemos tomar muchas cosas por más sencillas que sean, pero como anteriormente te dije, nos vamos a centrar en la animación de juguetes, así que esto es lo que necesitas. Primero lo primero, ubica un lugar donde puedas trabajar, de preferencia un lugar donde puedas tener control sobre la iluminación. Es mejor que puedas manejar lámparas a que puedas controlar la luz solar, debido a que esta está constantemente cambiando. Por ello, es mejor que evites tener ventanas cerca, y de ser así, busca algo con que taparlas para evitar que la luz externa intervenga en tu cámara, y que se vea con flashes o haya fragmentos donde haya parpadeos o escenas opacas en ciertos tiempos. Es importante saber con qué harás tu animación. Por ello, puedes empezar utilizando la cámara de tu propio teléfono celular, ya que puede ser sencillo de manejar en caso de que no tengas alguna cámara fotográfica. Verás que puede ser muy práctico y fácil de reubicar dependiendo de donde tú lo requieras. Volviendo con el tema de la iluminación, ya que esto es muy importante, debemos tener una fuente de iluminación para que la cámara pueda captar con claridad los detalles de la figura o la escena como tal. Para ello, puedes iniciar con una o dos lámparas, o inclusive con una linterna de otro celular en caso de no contar con alguna lámpara. Ahora es el momento donde debes decidir qué personajes participarán o serán los protagonistas de tu historia. Para esto, recuerda que puedes utilizar las figuras o autos que tú elijas. Una recomendación que yo te doy es que limpies tus figuras. Esto te lo digo porque hay ocasiones donde el polvo nos traiciona. Entonces, al exponer tu figura a la luz, la cámara llega a captar el polvo haciendo que este se vea o haciendo que tu figura se vea opaca. Aunque no lo creas, estos son detalles que pueden llegar a pasar. Otra cosa que te puedo volver a recomendar es que escojas a los personajes necesarios para tu animación. Mientras menos saturada se vea una escena, quedará clara, mejor y por supuesto, más fácil de animar. En algunas ocasiones nos podemos llegar a sentir desmotivados por varias razones. Que no tengo las figuras requeridas para mi historia, que no son las más articuladas, que no son las más bonitas, que esto, que el otro y etc. Que esto no es un problema para ti. Recuerda que anteriormente te dije que no importa qué, se puede animar. También no olvides seguir tu guión para que tu historia tenga su propia lógica. Además de que, a lo largo que he llegado a ver animaciones, he visto algunas que se hacen con figuras sencillas y que quedan muy bien, porque se apoyan con una buena fluidez y con la creatividad que tengas. Algo que te puede ayudar es el hecho de contar con un trípode o un objeto que te ayude a mantener la cámara o el teléfono de una manera fija. Permíteme decirte por qué. Cuando nosotros hacemos una animación, es muy importante mantener la cámara en una sola posición, debido a que esto le dará un mejor vistazo, además de hacer que la animación se vea un poco más digerible. Un error que se comete mucho es el hecho de tener la cámara moviéndose constantemente. Esto da un desenfoque y hace que el espectador no logre ver o comprender lo que está pasando. Es por ello la importancia de este punto.
Si bien existen diversos trípodes que puedes usar, también puedes fabricar uno por tu cuenta, ya sea de cartón, Legos, que es muy común ver de este tipo, o puedes usar un vaso, recipiente o florero para mantener la estabilidad. Existen diferentes aplicaciones o programas los cuales pueden ayudarte para facilitarte aún más el hacer un stop motion. Entre los más comunes son Stop Motion Studio, es una de las mejores opciones. Puedes usar su versión gratuita como su versión de paga, pero en general las dos opciones son sencillas y muy fáciles de usar. Esto, además de que tiene una versión para computadoras, con la cual puedes conectar un dispositivo remoto y te permitirá usarla con mayor comodidad. Pero en sí, te recomiendo explorar. Hay diversas opciones con las cuales puedes elegir. Yo inicié con la aplicación PicPak, pero resulta que ya no tiene soporte para las versiones de teléfonos actuales. Por eso te digo que explores por tu cuenta. Ahora, ya que tenemos todo esto, vamos a realizar un ligero ejemplo de lo que podrías hacer. Recuerda que debes conocer bien a los personajes que vayas a elegir y observar sus habilidades y limitaciones muy bien para que esto le dé un toque de realismo a la animación. Y aquí estamos con el ejercicio de práctica. Recuerden que vamos a estar viendo todo lo que anteriormente estuvimos viendo, ¿de acuerdo? Todos los puntos vamos a pasar o tratar de pasar todos los puntos que estuvimos viendo. Como va a ser un ejercicio muy rápido, no tengo muchas cosas, entonces nada más escogí estas tres figuras. Recuerden buscar un lugar donde puedan mantener un control sobre su iluminación. Vamos a utilizar este soporte, bueno, en mi caso yo voy a utilizar este soporte, pero recuerden que pueden incluso ustedes fabricar uno. Y vamos a utilizar estas cajas de aquí para hacer un fondo. El fondo es algo chistoso porque pues ustedes pueden desarrollarlo a su modo. Recuerden explorar su creatividad. Vamos a ver qué sale de todo esto. Recuerden que ustedes pueden crear escenarios con recursos que tengan ya, como por ejemplo yo que utilicé estas cajas de estas otras figuras, y traten de que coincida con lo que ustedes pusieron o nos quieren contar. En este caso, por eso les digo que apóyense con un guión o con un storyboard para que no desentone tanto. Esto yo nada más lo hice porque pues es así de rápido, pero ese es digamos que un consejo que yo les doy. Revisen que el escenario no salga fuera del lugar de lo que están contando o que coincida en este caso con la historia que quieren compartir. Precisamente por eso la importancia del guión. Pero pues vamos a ver qué sale de esta cosa que estamos improvisando en este momento. Vamos a la aplicación. Y ya estamos en la aplicación donde nos vamos a apoyar para hacer nuestro stop motion. En mi caso, vamos a utilizar Stop Motion Studio, que es una aplicación fácil de aprender y de guiarse. Es la versión gratuita. Y para generar, en este caso, un nuevo proyecto, vamos a darle aquí donde dice nueva película. Y esperamos a que ya tenemos la interfaz. Entonces, les voy a explicar algo que tienen que aprender precisamente, y es irnos aquí en esta y vamos a abrir la configuración. Esta línea de aquí, precisamente donde estamos, es la que nos va a dar la velocidad y la que nos va a decir cuántas fotos necesitamos para hacer la animación. En este caso, para ir iniciando, yo les recomiendo hacer de 15 fotos por segundo. Recuerden que el stop motion es una animación hecha cuadro por cuadro. ¿Qué quiere decir eso? Que es foto por foto. Aquí vamos a manejar 15 fotos para hacer un solo segundo de animación. Ya después pueden ir agregándole a más, como por ejemplo las de 24 fotogramas por segundo, que es por lo regular con las cuales se hacen, o de 30 en este caso. Pero para ir iniciando vamos a iniciar aquí con 15. Démosle en hecho. Esta es una configuración rápida, claro que ustedes pueden intentar explorar y ver cómo se pueden acomodar, ¿no? Entonces vamos a iniciar, vamos a aplicarle aquí en el icono de la camarita y ya nos manda directamente al estudio. Ahí como pueden ver inicia el enfoque. Esto por lo regular está desactivado
pero yo lo activo para ayudarme a guiarme en cuanto a la posición de las figuras. Precisamente todas estas líneas que están aquí están divididos en cuadros donde puedo acomodar y verlas por aquí. Esta línea de aquí les recomiendo que la activen, en este caso si son principiantes, porque nos va a indicar dónde, o en este caso, estuvo la posición, en dónde más bien estuvo la posición de las figuras anteriormente. Para ello vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar una foto. Ahí está. Entonces ahora vamos a mover una figura. Y como pueden ver, ahí mi mano se ve medio transparente. Eso quiere decir que precisamente activamos la opción para que nos dé esta visualización. Y ahora como pueden ver, ahí está la sombra aquí, en este lado de aquí. Está la sombra de la figura que yo tenía aquí. Eso se le denomina como papel cebolla. Y para ir iniciando, la verdad, ayuda bastante. Entonces, ya podríamos ver la posición de las figuras que estaban aquí también. Y bien, como vamos a hacer una animación, de 15 fotogramas por segundo, vamos a tener que tomar 15 fotos para poder hacer un solo segundo. Creo que sí, dando muchas vueltas al mismo asunto, pero con esto vamos a hacer suficiente. Disculpen ese corte inoportuno, sucedió algo, pero vamos a concentrarnos ahora sí en lo que venimos a hacer, ¿no? Entonces, ahorita vamos a seguir tomando las fotos. Se los planeaba dejar, pero no, porque puede ser un poco aburrido y como dije anteriormente, no quiero que se haga tan largo el video. Entonces, ahorita vamos a tener eso aquí y ahorita nos vemos cuando ya haya terminado la animación. Ahora, como pueden ver, ya tengo parte del stop motion ya hecho, así que ahora se los voy a mostrar. Nada más que lo vamos a ver ya editado. Pues para guardar un proyecto cuando ya hayan terminado, se le vuelve a dar la opción de la flechita para regresar. Y ya aquí en el menú vamos a mantener seleccionado y le vamos a dar en guardar todo. Películas, en siguiente, y dejamos que cargue. Una vez que cargue, les va a pedir una carpeta de destino donde vayan a guardar su película. Seleccionan la que ustedes quieran y ahora sí, ya una vez guardado, vamos a ver cómo quedó. Al final lo podemos editar, agregar sonidos, música, voces e inclusive más efectos para que quede aún mejor. Esto ya lo dejo a su gusto, ya que esto depende de lo que ustedes le quieran agregar. Como recomendaciones finales, te puedo decir, ten mucha paciencia para hacer esto. Las cosas no salen bien a los primeros intentos, más si jamás se han hecho. Recuerda que, para hacer un trabajo bien hecho, se necesita darle esfuerzo y tiempo. Esto lo lograrás con paciencia. Recuerda disfrutar de lo que estás haciendo, más si te estás aventurando a hacer esto por primera vez. Te vas a frustrar, te vas a estresar, inclusive va a haber momentos donde quieras dejarlo, pero no tengas miedo. Al terminarlo verás que todo lo que hiciste valió completamente la pena. De los errores se aprende. Otra cosa es, explora tu creatividad. Puedes agregar efectos, hacer un escenario, recrear escenas de alguna película, serie, juego, hacer cosas u objetos a escala para tus figuras o inclusive combinar varios formatos. Un ejemplo de esto es animar tu stop motion con un video, así como lo hice yo con mi último proyecto. Pero eso sí, por favor, no se te ocurra abusar de esto último. He visto creadores que se ponen a hacer su supuesto stop motion, pero solo son fragmentos de videos de ellos mismos moviendo sus figuras con sus propias manos. Según yo, eso no es hacer stop motion, y la verdad desde mi punto de vista, se pierde el chiste de esa forma. Lo único que queda es explorar por tu cuenta propia. Si te gustaría saber más sobre el tema, te dejo unos videos de otros creadores para que puedas informarte un poco más acerca de este. También te dejo unos canales de las personas las cuales considero que hacen un excelente trabajo.
Sin más, espero que el video haya sido de su agrado y les haya sido de ayuda. Espero que el video no haya quedado muy largo. Y también, ¿por qué no? Pueden, por si gustan, compartirnos sus stop motion. Les deseo mucha suerte. Yo soy Gabriel D, hablándoles desde el canal de Darkos Films, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.